En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Estaba profetizado que nos iban a borrar de la iglesia? Había algunas profecías que indicaban que nos iban a sacar de la iglesia por causa de la verdad presente. ¿Pasó esto en el pasado con algunos de los fieles que procuraban enarbolar el estandarte de la verdad? ¿En dónde te refugias cuando te echan de la iglesia o cuando te desfraternizan o te borran? A todas estas interrogantes le daremos hoy respuesta en nuestro tema, que estará fabuloso. Usted no puede perdérselo. Tendremos un tema bien profundo con la Biblia y el espíritu de profecía. Más que un tema, es un análisis profundo. Pero antes te invito a que me acompañes a una humilde oración. Amante Padre, gracias te damos nuevamente por tu palabra. Te rogamos que tu palabra santifique nuestras vidas. Me escondo detrás de la roca que es Cristo Jesús, que es más grande que yo, para que no me vean a mí, sino que lo vean a Él, y solo Él sea exaltado por todos los siglos. Te pido una bendición especial por todos los hermanos que están viendo este material. Que tu Santo Espíritu se lo grabe en la mente para que ellos puedan tomar decisiones firmes y que ellos puedan ser del grupo de los salvados. En el nombre de Jesús te lo imploro. Amén. Amén. Reciban un caluroso saludo de su hermano y amigo Sandy Santos. Un abrazo a la distancia. Le quiero a todos, Dios lo sabe, y por eso oro cada día por cada uno de sus niños, de sus nietecitos. Oro por tu salud, por tu vida familiar, pero sobre todo lo que más me preocupa es que también oro por tu vida espiritual. Tu consagración para mí es importante. ¿Por qué? Porque yo quiero verte cuando Cristo venga y saber que de algo sirvieron estos mensajes. Que la gloria y la honra siempre sean para el Rey. Bien, vamos ahora entonces para nuestro tema. Lo hemos titulado nuestro tema: ¿estaba profetizado que nos borrarían? ¿Qué ustedes creen? ¿Te has hecho tú esa pregunta? ¿En qué Sandy se refugia? ¿En qué tú te refugias cuando de repente, por causa de la verdad, tú tienes inconveniente? He escuchado muchos hermanos que me llaman: ¿y ahora qué voy a hacer? Porque ya me echaron de la iglesia, ya me borraron. ¿Dónde me voy a refugiar? Bueno, pues para esto es este material. Vamos a ver si estaba eso profetizado con este estudio profundo que tendremos. Y para ello me voy a valer del primer texto, que quiero que tú me acompañes. Siempre pongo los pasajes ahí en la pizarra. Vamos a leer como texto clave. Ese será nuestro texto clave. No puede pasarlo por alto porque tiene algunos detalles interesantes que vamos nosotros a estudiar. Dice Isaías capítulo 66 y el versículo 5 lo siguiente: Oíd palabras de Jehová, vosotros los que tembláis. Ojo con esa palabra, los que tembláis, porque esa palabra la vamos a analizar, porque he encontrado en esta investigación que esa palabra ahí en Isaías 66:5 está mal traducida, y vamos a ver qué es lo que significa esa palabra para que el texto cobre sentido en su contexto. Dice: oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis su palabra. Vamos a ver quiénes son los que tiemblan a la palabra de Jehová. Vuestros hermanos que os aborrecen y echan fuera por causa de mi nombre. Interesante. Ya en este pasaje Dios le había mostrado al profeta Isaías que iba a llegar un tiempo donde los hijos fieles iban a ser echados, expulsados de la sinagoga, de las iglesias. Ahora, yo quiero, antes de continuar con este pasaje, que miremos esta palabrita, los que tembláis, porque repito, esa palabra en la Reina Valera y en la mayoría de las versiones modernas está mal traducida. Realmente en la versión original no dice tembláis, sino lo que se estremecen con la palabra de Dios. Y vamos a ver quiénes son los que se estremecen. Yo quiero ir a otro pasaje con ustedes para que encontremos, ¿verdad?
el trasfondo de lo que quiere decir esta palabra, los que tembláis. Vamos entonces a leer otro texto ahí mismo en Isaías y vamos a leer un poquito más para abajo para que busquemos el contexto. Vamos conmigo a Isaías capítulo 66, el mismo capítulo, pero ahora el verso 2 para que le busquemos el trasfondo, el contraste, o no el contraste, sino el contexto, es lo que quiero decir. Mira lo que dice allí. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Interesante. Ahora en el contexto encontramos que realmente los que tiemblan a la palabra de Dios, en este caso, son aquellos que son pobres y humildes de espíritu. Esta palabra también se puede traducir como teméis. Es la misma palabra que aparece en Apocalipsis 14, versículo 6, con el mensaje del primer ángel. Esta palabra, tembláis, que aparece aquí en Isaías 66, es la misma palabra pobre y humilde, y también es la misma palabra teméis, que quiere decir que obedecen los 10 mandamientos, que obedecen la palabra de Dios. Usted lo puede investigar para que vea que no es un invento mío. Antes de yo publicar algo, investigo a fondo a ver qué es lo que quieren decir las palabras. Las palabras son muy importantes en los textos, porque hay palabras clave que te pueden llegar a ti, llevar entonces a darle más contundencia al mensaje. Bien, vamos a volver entonces para terminar el texto de Isaías 66 y el versículo 5 para ver qué es lo que quiere decir la palabra de Dios. Y recuerda que estamos desarrollando el tema. Estaba profetizado que nos borrarían. Bien, ya hemos visto qué significa los que tembláis a su palabra, que son los que obedecen la palabra de Dios, son los pobres humildes en espíritu, ¿verdad? Los que son humildes. Y ahora noten ustedes, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Ahora noten, ahora viene, pero él, ese prefijo él es Jesús, pero él se mostrará para alegría vuestra, o sea, para alegría de aquellos hermanos que son echados fuera, para alegría vuestra, y ellos, lo que los echan, serán confundidos. Qué impresionante este pasaje, amados hermanos, porque ya aquí estamos asentando las bases con el profeta Isaías para darnos cuenta que estaba profetizado de que nos echarían de las iglesias, de las sinagogas, de los templos, por causa de la verdad. Y no solamente eso, sino que el pasaje dice, amados hermanos, que ellos pensarían que estaban rindiendo culto a Dios, porque el texto dice que, y ellos dijeron, Jehová sea glorificado. O sea, pensarían que están glorificando a Dios con hacernos eso a nosotros, con echarnos, con expulsarnos, con defraternizarnos, con borrarnos. Pensarían que Jehová sería glorificado, pero Dios le va a decir a ellos que Él se va a mostrar para nuestra alegría. Y ellos serán confundidos. De modo, amados hermanos, que en este pasaje estaba profetizado realmente que nos iban a borrar, que nos iban a echar. Pero no solamente la Biblia habla de eso, también el espíritu de profecía. Y es impresionante cómo aquí dice, y os echan fuera. No solamente nos echan fuera, sino que nos aborrecen por causa de la verdad. Ahí lo dice claritamente el texto y lo he subrayado. Esa palabra clave, tembláis, aborrecen y os echan fuera, son clave porque la vamos a ver a profundidad en nuestro tema en el día de hoy. Bien, ya hemos visto aquí con Isaías, ¿verdad? ¿Por qué razón nos echarían por causa de la verdad? Amados hermanos, y por causa de predicar un así dice Jehová. Ahora bien, cuando nosotros nos echan de la iglesia, nos expulsan, ¿dónde nosotros nos refugiamos? Porque muchos de nosotros nos amargamos la vida, nos deprimimos, duele mucho, yo sé que sí que duele, ¿verdad? Pero procura que si te echan, que sea por causa de la verdad, no por otro pecado, porque entonces ahí Dios no tiene nada que ver. Ahora, si es por causa de predicar la verdad, glorificado sea el nombre de Dios. ¿Dónde nosotros nos vamos a refugiar entonces? Cuando nos expulsan, cuando nos echan, cuando nos borran, cuando nos defraternizan.
¿Dónde nos vamos a refugiar? Nos vamos a refugiar en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y vamos a encontrar que ese pasaje, muchos lo malinterpretan, porque este pasaje dice que es la iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia no es el templo. Vamos a ver qué es la iglesia y en qué tú y yo debemos refugiarnos. Lee conmigo el texto y vamos a sacarle el zumo a este texto. Este texto tiene dos palabras clave que son las que constituyen la iglesia, no las cuatro paredes ni el templo. Dice así, Pablo escribiéndole a Timoteo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios. Ojo, ahora vamos a ver qué es la casa de Dios. Que es la iglesia del Dios viviente. Casa de Dios, iglesia del Dios viviente. Claro, el problema aquí es que muchos cuando escuchan la palabra casa o iglesia del Dios viviente, de una vez el pensamiento se le va para las cuatro paredes o para el templo. Pero si usted busca el significado de casa o de iglesia, le va a decir que es asamblea, un grupo de personas que se reúnen para adorar. Eso es la iglesia, no son las cuatro paredes. Ahora, ese grupo que se reúne para adorar a Dios tiene características. Su mensaje tiene dos características importantes que es en la que nosotros debemos refugiarnos. Dice que es iglesia del Dios viviente y ahora noten ustedes, columna y baluarte de la verdad. Tremendo, impresionante. Este pasaje es bellísimo, aunque yo sé que tú quizás lo has leído muchas veces. Ahora vamos a darnos cuenta qué es lo que Dios quiere decir en el pasaje, amados hermanos. Tú y yo debemos refugiarnos en 1 Timoteo 3:15 en ser columna y baluarte de la verdad. En eso, continuar predicando la verdad. Ahora, yo quiero que miremos, para que ustedes vean que no estamos sacando la palabra de Dios de contexto, como algunos nos acusan. Yo quiero que miremos qué significa columna y baluarte de la verdad en la Biblia. Vamos a buscar algunos textos que hablen de columna y otros que hablen de baluarte para ver en qué contexto se usaban en el pueblo de Israel las columnas y los baluartes, para que nos demos cuenta cómo tú y yo tenemos que refugiarnos en 1 Timoteo 3:15. Vamos entonces a ver algunos textos. En primer lugar, vamos a tomar la palabra columna. Vamos a tomar esa ilustración, ¿verdad? Esa figura, porque es una figura que está usando aquí el apóstol Pablo. Bien, vamos entonces a buscar algunos textos que hablen de columna. Vayamos a Jeremías, capítulo 1 y el versículo 18. Y quiero que noten ustedes el detalle impresionante aquí. Estamos definiendo la palabra columna porque en eso es que usted y yo tenemos que estar refugiados, no en cuatro paredes. Porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro. Interesante. Quiere decir, amados hermanos, que Dios aquí está comparando al profeta Jeremías como una columna. Pero ¿por qué Dios le dice a Jeremías que él lo iba a poner como una columna? Era porque Jeremías, a pesar de que sufría incluso golpe, decía la verdad. Vamos a encontrar que todos los que están en la iglesia sentados en un banco y no predican la verdad no son columna. No son parte de la iglesia aunque se estén reuniendo. Porque he aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Ahí está. Como columna de bronce. Entonces, aquí notamos, hermano, que la columna era un sinónimo, y esto lo vamos a ver a más profundidad con otro texto, era sinónimo de fortaleza, de algo inconmovible. Eso era sinónimo columna. Y no pierdan de vista que tenemos que refugiarnos en 1 Timoteo 3:15, que somos o tenemos que ser columna y baluarte de la verdad, porque esa es la verdadera iglesia. Bien, vamos a ver entonces otro texto más del mismo Jeremías para ver qué significa la palabra columna, que es lo que estamos definiendo en esta oportunidad, antes de entrar a fondo con lo que dice el Espíritu de Profecía, porque vamos a ver unas declaraciones bellísimas, unas declaraciones, amados hermanos, que ustedes se van a quedar boquiabiertos de lo que dice la mensajera, cómo
estaba profetizado que nos iban a echar de la iglesia. Dice Jeremías 15:20, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Alabado sea el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Entonces, otra vez, aquí miramos, amados hermanos, que la figura de columna se usa para denotar fortaleza. Nadie te va a mover de lo que ha creído si está según así, dice Jehová. Nadie te va a mover de lo que tú has creído. Nadie te moverá porque dice aquí, yo estaré contigo. Dios va a estar con nosotros, Él lo ha prometido. No te vencerán, amados hermanos, aunque sean muchos, no te vencerán. Vamos a buscar otro pasaje más para que miremos entonces qué significa columna, ¿verdad? Vamos entonces ahora a viajar a Apocalipsis. Estamos usando el Nuevo y el Antiguo Testamento para que vean cómo estamos cumpliendo con el principio de interpretación. Un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea y renglón sobre renglón, precepto sobre precepto. Lea conmigo ahora Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 12. Dice allí la palabra de nuestro Dios, que es bellísima. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Notan que las columnas no son el templo. Notan ustedes, las columnas no son el templo. Porque dice aquí, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de Dios. Claro, ustedes saben que el libro de Apocalipsis fue un libro que fue escrito en símbolo para dejar una enseñanza espiritual. Ahora Dios está diciendo, al que venza el pecado, a esa generación que obtenga por la justicia de Cristo victoria sobre el pecado, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahí está. Entonces vemos que todas estas figuras que estamos viendo acerca de columna son representaciones de victoria, fortaleza, firmeza. De eso es figura la palabra columna en la Biblia, en los textos que hemos visto. Y es bueno que nosotros entonces estemos bien cimentados para poder vencer. Bien, recuerda que nuestro título es, estaba profetizado que nos borrarían, que nos echarían de la iglesia. Otro texto más en cuanto a columna, vamos a ver. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, Juan, que eran considerados como columnas. ¿Ven que se refiere a personas y no a paredes? Así que tanto Jacobo como Pedro, Cefas, Juan eran considerados como columna. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amados, una vez más notamos aquí que la palabra columna significa firmeza, fortaleza. Porque Pedro y los apóstoles, a pesar de que lo maltrataban, que lo injuriaban, a pesar de que le dañaban la reputación, siempre seguían predicando el evangelio al cometido que ellos fueron llamados. Bien, entonces ya hemos visto que esos textos demuestran que la palabra columna significa fortaleza. Bueno, vamos a ver otro texto más donde el apóstol Pablo habla también de eso. Mira aquí, Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora yo te hago la pregunta. ¿El fundamento de los apóstoles era esta apostasía que estamos viendo? ¿A cuántas veces vieron ustedes en el Nuevo Testamento los apóstoles brincando y saltando, bailando? ¿O haciendo obras teatrales donde se reunían? ¿Cuántas veces ustedes lo vieron? ¿Cuántas veces lo vieron? ¿O financiando viajes ilegales? ¿Cuántas veces lo vieron ustedes? No. Aquí dice claramente, amados hermanos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Amado,
el vivo ejemplo que Jesús nos dio a nosotros es el que debemos seguir. No debemos seguir ejemplo de hombre. Debemos seguir ejemplo de los apóstoles, de los profetas y de Cristo Jesús. Bien, ahora vamos a entrar a la palabra baluarte. Ya hemos visto con todos los textos que le he presentado qué representa la palabra columna en la Biblia: fortaleza, firmeza, victoria, algo inconmovible. Ahora vamos a ver qué significa la palabra baluarte. Vamos a buscar los textos entonces que dicen la representación de esta figura. Deuteronomio capítulo 20, versículo 20. Dice allí: mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace guerra hasta sojuzgarla. Tremendo, porque aquí la orden que está recibiendo Moisés, ¿verdad? Para que con el árbol que no daba fruto, lo iba a talar, iba a hacer baluarte. ¿Y para qué se usaban los baluartes? Para proteger la ciudad contra las invasiones enemigas. Interesante, porque vamos a encontrar esta palabra en nuestro tema, que Dios ha preparado algo para resguardarnos, para protegernos de los engaños que ya están introduciéndose en nuestro pueblo y en el mundo en general. La palabra baluarte significa protección, ese cerco, esa valla que Dios ha puesto en aquellos que le obedecen, amados hermanos. Otro texto más. Vamos a ver otro texto más. Segunda Samuel 20:15. Y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad. ¿Qué pusieron? Baluarte contra la ciudad. Y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Construyeron baluarte. ¿Para qué? Para proteger la ciudad. Amado, el baluarte que se encuentra en 1 Timoteo 3:15 es una señal de protección. Es una figura de protección. Es una figura para protegernos a nosotros. Así como ellos hacían baluarte en el antiguo Israel para proteger la ciudad, hay un baluarte en las Sagradas Escrituras y en los testimonios que lo vamos a ver, que Dios lo ha dejado para protegerte a ti de los engaños que ya se están introduciendo. Amado, van a venir engaños de carácter muy fuerte, de carácter muy sutil. No todo el mundo va a estar preparado para descifrar los engaños. Pero bien, estamos viendo la palabra baluarte. Vamos a seguir viendo otros textos más que nos hablan de la palabra baluarte. Vaya conmigo rápidamente a Eclesiastés. Y estoy leyendo la Biblia en primer lugar, para luego entrar en el espíritu de profecía. Porque a algunos no les gusta que uno use el espíritu de profecía. Pero como siempre digo, si tú no crees en los escritos de Elena de White, este tema no es para ti. Bien, seguimos. Eclesiastés 9, versículo 13 y 14. También vi esta sabiduría bajo del sol, la cual me parece grande, dice el sabio Salomón. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Tremendo, ahí está. Ahí está la palabra. Nuevamente, en todos los contextos, la palabra aparece como protección de alguna ciudad. Claro, en este caso era protección física, pero vamos a encontrar que el trasfondo en los últimos días de la tierra va a ser espiritual. Y ahí es donde yo quiero llevarlo con la palabra de Dios. Solamente estoy viendo ahora los textos que definen la figura de baluarte. Vamos a viajar ahora a Jeremías, nuevamente, esta vez a buscar qué significa baluarte. Jeremías capítulo 52 y el versículo número 4. Lea conmigo allí en pantalla. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y todas partes edificaron contra ella baluarte. Ahí está la palabrita nuevamente. Y ahora está en el contexto de cuando Nabucodonosor vino y tomó cautivo a los principales de Judá, y entonces lo llevó a Babilonia, y dice que edificaron contra ella baluarte, contra Jerusalén, baluarte como protección. Bien, amados hermanos, entonces estamos viendo aquí claramente
que para poder entender entonces a 1 Timoteo 3:15, que fue nuestro texto inicial, entonces nosotros tenemos que saber qué significan estas palabras, ¿verdad? Para poder entender a 1 Timoteo 3:15 y saber qué es columna y baluarte, entonces tenemos que estudiar a profundidad todos esos textos que yo le presenté. Entonces vamos a recapitular para que ahora entremos a navegar en aguas profundas. Vamos a recapitular. Dice el profeta Isaías, y se lo voy a leer nuevamente. Dice el profeta Isaías, se lo voy a leer nuevamente. Míralo aquí. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis. Ya hemos dicho quiénes son los que tiemblan. Son los que son mansos y espíritu de corazón. Son los que obedecen la palabra de Dios. Esa gente dice, vuestros hermanos, ojo que no van a ser de afuera, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado. Pero lo que ellos no saben es que Dios se mostrará para alegría nuestra y ellos serán confundidos. Ahí está. Entonces hemos dicho también, amados hermanos, hemos dicho también que cuando hagan eso contra nosotros, que nos expulsen, que nos echen, tenemos que refugiarnos en 1 Timoteo 3:15, en ser columna y baluarte de la verdad, que eso es la verdadera iglesia, no son las cuatro paredes, la que tiene como característica columna y baluarte. Y ya hemos dicho con todos los textos que leímos que es columna y baluarte. La columna representa fortaleza, firmeza, rectitud. Algo inconmovible. Y baluarte significa protección, esa valla, esa coraza. Eso significa, en este sentido, baluarte. Bien, después de haber visto todo eso, entonces, amados hermanos, vamos a ver ahora entonces qué dice la mensajera del Señor. Y para ello yo quiero que usted lea conmigo el conflicto de los siglos y vamos a notar aquí que ella está redactando la experiencia que vivieron los milleritas cuando recibieron el mensaje de Guillermo Miller, predicando el mensaje del primer ángel que anunciaba, ¿verdad? Que anunciaba que Cristo venía a la tierra, porque ellos pensaban que Cristo venía a la tierra y ellos lo predicaban ese mensaje con sinceridad porque eso es lo que ellos creían. Porque seremos juzgados de acuerdo a la luz que hayamos recibido, ¿verdad? Y cuando Guillermo Miller con su grupo comenzó a predicar este mensaje, miren lo que ocurrió con ellos. Y esto que ocurrió con ellos se va a repetir al final de la historia. Miren, amados hermanos, vamos a leer esta cita que es un poco larga, pero quiero que la descifremos bien a profundidad. Conflicto de los siglos 374. Dice allí, hablando de esa obra que estaba realizando el movimiento millerista, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasó con ellos. Dice allí, cómo su obra tendía a la edificación de la iglesia. Como su obra tendía a la edificación de la iglesia, se la miró durante algún tiempo con simpatía. Claro, Cristo viene, Cristo viene. Los líderes de ese entonces lo miraron con simpatía. Pero, ahora viene el pero. Pero cuando los ministros y los directores de aquellas se declararon contra la doctrina del advenimiento y quisieron sofocar el nuevo movimiento, no solo se opusieron a ella desde el púlpito, sino que además negaron a sus miembros el derecho de asistir a las reuniones de edificación mutua en la iglesia. ¡Qué impresionante, amados hermanos! ¿No es eso lo que está pasando hoy día? Dice aquí que cuando ellos se levantaron con este mensaje, Cristo viene, entonces los ministros se levantaron y no solamente le negaron el derecho que ellos tenían, sino también que quisieron sofocar el movimiento y le negaron hasta la asistencia a las reuniones. Impresionante. Eso mismo está pasando hoy día. Cuando se levanta un sencillo hermano con una verdad presente que está en la Biblia, en el espíritu de profecía, y no le conviene a la institución, ¿qué es lo que pasa? Lo van echando al pasito con una indiferencia.
le prohíben hasta ir a las reuniones o hablan con los líderes, le dicen, miren, a fulano de tal no le den participación. Eso mismo ocurrió con el movimiento millerista, hermanos queridos. Y mira lo que sigue diciendo la declaración. Dice aquí, sino que además negaron a sus miembros el derecho de asistir a predicaciones sobre ella, o sea, sobre la venida de Cristo, y hasta de hablar de su esperanza en las reuniones de edificación mutua en la iglesia. Así se vieron reducidos los creyentes en una situación crítica que les causaba perplejidad. ¿A quién no le causa perplejidad cuando se levanta la indiferencia en la iglesia contra nosotros por causa de la verdad? Claro, a todos. Dice, querían a sus iglesias y les repugnaba separarse de ellas. ¿Qué le pasaba a los mileristas, amados hermanos? Amaban a sus iglesias y les repugnaba separarse de ellas. Las amaban. ¿Pero qué ocurrió? Vamos a seguir leyendo. Les repugnaba separarse de ella. Pero al ver que se anulaba el testimonio de la palabra de Dios y que se les negaba el derecho que tenían para investigar las profecías, interesante, sintieron que la lealtad hacia Dios les impedía someterse. ¿Qué era lo que les impedía someterse a las autoridades de la iglesia? La lealtad hacia Dios. El movimiento minerita comprendía que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Amado hermano que está ahí en la iglesia, yo no te pido que irrespete las autoridades, pero tú tienes que obedecer a Dios primero, aunque sea T. Wilson quien lo diga. Porque estamos viendo aquí en esta profecía, con lo que ocurrió con los mileritas, que ellos amaban a sus iglesias y les repugnaba separarse de ellas. Pero cuando vieron que les negaban el derecho, entonces ellos sintieron que la lealtad a Dios les impedía someterse a las autoridades de la iglesia. No podían considerar como constituyendo la iglesia de Cristo a los que trataban de rechazar el testimonio de la palabra de Dios. Y ahora noten, columna y baluarte de la verdad. De ahí que se sintieron justificados para separarse de la que hasta entonces fuera su comunión religiosa. En el verano de 1844, cerca de 50,000 personas se separaron de las iglesias. ¿Por qué? Ellos no querían. Ellos no querían. A veces cuando uno se aleja de la iglesia dicen, ya fulano se está volviendo reformista. Ya fulano es rebelde. Uno no quiere, uno ama a la iglesia y Dios lo sabe. Pero al igual que este movimiento milerita, cuando se nos niega el derecho, cuando se nos niega la participación, cuando se niega el testimonio de la palabra de Dios, uno no le queda más que no quedarse ahí, porque uno va a ser partícipe de la apostasía. Oh, pero amados hermanos, aquí hay una persona que yo por ética me voy a reservar el nombre, que es el pastor del distrito. Y el manual de iglesia, que fueron inventados por ellos mismos, tiene un capítulo entero donde habla del derecho del feligrés, pues esta persona violó todos los derechos que me concernían. Pero eso a mí no me quitó el sueño, porque los derechos míos me los tiene Dios allá en el reino de los cielos, y los derechos tuyos también. Aquí en la tierra hay mucha injusticia. Hay injusticia en la sociedad, hay injusticia en el trabajo, hay injusticia en la misma iglesia. Pero cuando Cristo venga, le va a dar a cada uno según sus obras, dice la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, hemos visto aquí en esta declaración que ese movimiento que predicaba la venida de Cristo para ese entonces fueron rechazados. Le negaron sus derechos, le negaron la asistencia a la iglesia. Pero aún así ellos continuaban predicando la verdad presente para su tiempo. Y aunque amaban sus iglesias, se vieron obligados a abandonar sus iglesias. Amados hermanos, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, vamos a ver ahora a profundidad lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 199 concerniente por qué es que muchas autoridades eclesiásticas terminan en la apostasía y muchos miembros sinceros
terminan obedeciendo la palabra de Dios. Nota conmigo aquí, deseado de todas las gentes, página 199. Escuchen bien ahora, así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo. ¿Por quiénes? Por las autoridades eclesiásticas. ¿Quiénes eran Anás y Caifás? Eran los jefes de la iglesia, eran los pastores de la iglesia del tiempo de Cristo. Eran los jefes en guardia de la iglesia. ¿Y qué hicieron ellos? Dice aquí, así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Eso no es nuevo, amados hermanos. ¿Lo está diciendo Sadi? No, lo dice el espíritu de profecía. En toda la historia, cada vez que la verdad se levanta para defender la sana doctrina, ha sido rechazada de generación en generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida. Ellos no pensaban. Martín Lutero amaba a su iglesia. Juan Hus amaba a su iglesia. Jerónimo. John Wycliffe. Tyndale. Todos esos hombres reformadores, ellos amaban a sus iglesias, pero dice aquí, la palabra de Dios, cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz. ¿Qué no quisieron los dirigentes religiosos? Tolerar la luz. Y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. ¿Qué estoy haciendo yo? Llevándole esta verdad a aquellos que quieran. La iglesia me rechazó. La estoy llevando a aquel que quiera rechazarla. Y bienaventurado el que la acepta. Ahora, noten ustedes, en nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. ¿Cómo es la cosa, Sandy? En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Porque tristemente, aún en muchos movimientos que se dicen ser de verdad presente, cuando ven que uno arrecia en estos temas, ya a mí me han llamado algunos hermanos de verdad presente y me han dicho, mira, te estás metiendo muy lejos, te va a traer problemas. No soy yo que lo digo, es la palabra de Dios que lo está diciendo. Como con ese temor, como que quieren ganar simpatía con la iglesia. No, nuestra simpatía es con Dios, es con Cristo Jesús, es con su Santo Espíritu. Amados hermanos, pues dice aquí, amados hermanos, miren lo que dice clarito. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. La verdad es verdad, amado hermano, en cualquier forma que se presente. Pocos escuchan la voz de Dios en estos días y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se la presente. Que fulano predica muy duro, pero es la verdad. Es la verdad. Amados, llegó el momento que tú te decidas. ¿Quieres seguir ocupando un banco en la iglesia o un puesto? ¿Prefieres seguir como Pilato? ¿Sabe que en estos días hay muchos Pilatos? Que a pesar de las evidencias, por miedo a perder el puesto, no defienden la verdad. Yo tenía un amigo que lo consideraba como un hermano en la iglesia. Todavía lo considero como un hermano. Ahora me saluda con indiferencia. Y sabiendo el tipo de persona, conoce a mi familia, cómo mi madre me formó y mi padre, que desde antes de ser cristiano adventista, ya yo tenía, para gloria de Dios, una formación, porque mi mamá me lo inculcó. Y esta persona me conoce desde niño. Y ahora, por causa de la verdad, ahora me saluda con indiferencia. Conociéndome a mí, él me conoce más que el pastor, porque el pastor lo que tiene es un tiempecito aquí. Y él está de parte del pastor. Y a mí me ha rechazado, pero gloria sea al Padre, gloria sea a Dios. Me siento gozoso. En esta semana he tenido muchas pruebas y en medio de ellas lo que digo es, Señor, ¿quién es tu siervo para que tú lo bendiga de tal forma? Porque las pruebas son una bendición también.
las pruebas son una bendición. Porque llega un momento que tú dices, por algo estoy siendo probado. Si fuera falsedad lo que estuviera predicando, fuera fiesta. Pero como el diablo sabe que le estamos arrancando el error, él me está atacando por todos los medios. Por todos los medios me está atacando él. Pero Dios sabe que esto que estamos haciendo no lo estamos haciendo para gloriarnos, lo estamos haciendo porque hay una verdad que hay que sacarla a la luz. Y esa verdad tenemos nosotros que sacarla para que muchos hermanos salgan del engaño, que nos han estado engañando por tantos años. Y así, amados hermanos. Y el espíritu de profecía lo dice claramente, lo dice ahí. Que así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada en los días de Cristo, también en estos últimos días va a ser rechazada por los principales dirigentes. Y lo triste del caso, amado hermano, que dice aquí que pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se la presente. Bueno, yo te estoy presentando la verdad. Te toca a ti si la elige o la rechaza. Pero yo estoy cumpliendo con mi parte. Yo estoy cumpliendo con mi parte, amado hermano. Ahora bien, Jesús mismo lo dijo en su palabra, que una de las señales que iban a ocurrir justo antes de su venida era esa, que nos iban a expulsar de la iglesia. Mira lo que dice aquí, Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿No conecta este texto con Isaías que leímos? Claro que sí. Porque ellos dicen Jehová sea glorificado en Isaías. Y aquí dice que va a venir la hora, no solamente nos van a expulsar, sino que cuando el que os mate piensa que rinde servicio a Dios. Tenemos que orar por ellos. Ellos son hijos de Dios también. Parece un contraste, pero es así. Uno se duele por lo que ellos le hacen a uno, pero tenemos que orar por ellos. No podemos llenarnos de odio. No, hermano querido. No, eso es lo que estamos predicando aquí. Yo oro por ellos. Desde el más grande hasta el más pequeño. Yo oro por ellos. Porque ellos son hijos de Dios. Ellos son más que instrumentos de Satanás. No podemos coger el asunto personal tampoco. No. Recuerden, Efesios 6:12. Nuestra lucha no es con carne ni sangre. El problema aquí no es el pastor. No es T. Wilson. Ah, Sandy, tú te estás contradiciendo. No. Ellos no son más que instrumentos. Porque nuestra lucha no es con carne ni sangre. ¿Qué Sandy debe hacer? Orar por ellos. Porque ellos quieren salvarse también. Ah, que están en apostasía, en error. Que están en abominación. Sí. Pero están engañados por el diablo. Están engañados. Que Dios tenga misericordia. Pero Jesús dijo claramente, os expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando el que os mate pensará que rinde culto a Dios. Amado, ya ese tiempo estamos encima de él. Estamos encima de él. Ahora, ¿por qué harán eso? ¿Por qué nos expulsarán en los últimos días? ¿Por qué harán eso? La palabra es clara. En el mismo texto, Juan 16:3 dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Están allí dirigiendo, están adorando allí, pero no han llegado a conocer a Dios, porque la vida eterna, según Jesús dijo, empero, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces ellos expulsan a los que están en la verdad. ¿Por qué? Porque no han, dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí, dice Jesús. No lo han conocido. Aunque sean licenciados y PhD, no han conocido a Dios ni a Cristo. Que en eso es que consiste la vida eterna. ¿Y cómo es posible, Sandy, que una gente esté tantos años en la iglesia y no haya conocido a Dios? Sí, porque conocer a Dios en este texto, en este caso, conocer a Dios es entrar en una intimidad. Es más, yo me voy a ir un poquito más profundo. Cuando Jesús dijo, empero, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa palabra conocer es la misma raíz que se usa, oiga bien que esto es profundo, es la misma raíz que se usa en Génesis capítulo 4. Esa palabra conocer es entrar en una intimidad con Dios. Entrar en una relación íntima con Dios. Eso es conocer a Dios. Aquellos que van a escuchar la voz de Dios en los últimos días es porque van a entrar en una intimidad con Dios. Sí, van a pasar tiempo a solas con Dios, van a conocer la voz de Dios. Por eso Jesús dijo, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen y escuchan mi voz. Amado hermano,
en este tiempo de tanta confusión, si usted no pasa tiempo con Dios, no piense. Cuando usted escuche voces que usted piensa que son las de Dios y son las voces del diablo, porque el engaño va a ser muy, muy sutil. Las voces se van a aparecer voces espirituales. Van a aparecer predicadores predicando cosas así como las que yo estoy predicando. Por eso el filtro de las escrituras es un categórico así dice Jehová. Por eso te repito, yo te voy a enviar la diapositiva y tú la analizas con ayuno y oración. Y si el Señor te muestra que lo que yo estoy diciendo es falso, pues recházame. Sí, así como lo oye. Recházame. Yo no quiero que nadie de ustedes se vaya a perder de que por un error. Pero aquí no estamos haciendo más que leyendo la palabra de Dios. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y está leyendo en el contexto de que os expulsarán de la sinagoga. Tremendo, amados hermanos, tremendo. Más claro de ahí no se puede. Más claro de ahí no se puede. Entonces, esto nos lleva a hacernos la pregunta. ¿Qué estaba profetizado que ocurriría con los que le sigan los pasos a los reformadores? ¿Qué estaba profetizado con aquellos que quieran seguir los pasos de los reformadores? Vamos a ver entonces, amados hermanos, qué estaba profetizado. Viaje conmigo al deseado de todas las gentes en la página 199 y escuchen bien con atención lo que estaba profetizado. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman. Qué impresionante, amado hermano. Más claro de ahí no se puede. Ni el agua. No se puede, amado hermano. ¿Cómo es que tú no quieres verlo? ¿Cómo es que tú no quieres asimilarlo si está claro ahí? Mira, con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman. No es que odian a las iglesias. No, ese no es el caso. Es que nos vemos obligados para poder proclamar las claras enseñanzas de la palabra de Dios. Pues aquí en el canal yo soy libre de predicar estas cosas, pero no crea que la última vez que me dieron el púlpito, ¿sabe lo que hizo el pastor del distrito mío? Jaló al anciano que me invitó y le dijo, mira, fulano no se le puede dar participación hasta el sol de hoy, pero aleluya, gloria a Dios. Porque eso me da a entender de que lo que estamos enseñando es la verdad. Pues aquí dice clara y diáfanamente lo que está ocurriendo. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por las mismas enseñanzas a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Tremendo, amados hermanos. No. Esto está tremendísimo. Deseado de todas las gentes, página 199. Yo voy a repetir esta declaración. Yo la voy a repetir. Tú tienes que leerla en tu casa, amado hermano. Tú tienes que leerla en tu casa. Búscala ahí en Google, donde sea. Yo te voy a enviar el material. Mira aquí, voy a leerla otra vez. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar las claras enseñanzas de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por las mismas enseñanzas a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Llegó el momento, amado hermano, que todos aquellos que quieren obedecer y no pueden dentro, ¿qué tienen que hacer? Apartarse. Sí, claro, no te puedo decir otra cosa, no te lo voy a envolver. Si tú dentro no puedes obedecer, ¿qué tienes que hacer? Apartarte. Si apartado que tú puedes obedecer, ¿qué tienes que hacer? Apartarte. Sé que me voy a ganar más enemigos de lo que tengo al decir esto, pero es la palabra de Dios. Échenle la culpa a Elena de Juan, no me la echen a mí. Dice aquí. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. Si abandonando la que tú tienes que obedecer, pues obedece. Es mejor obedecer que estar metido allí en el populacho. ¿Es mejor o no es mejor? Corríjanme entonces, ustedes que están viendo el tema. Amados, la historia se va a repetir. Se está repitiendo y se repetirá. ¿A quién tú y yo vamos a obedecer? ¿A quién? ¿Vamos a seguir nosotros en el populacho
siguiendo las tradiciones mundanales, las abominaciones y la apostasía, o vamos a seguir los pasos de los reformadores? ¿Qué vamos a hacer? Yo te lo dejo para que tú medites. Pero estamos viendo si estaba profetizado que nos iban a echar, y estamos viendo que sí que estaba profetizado. Ahora, vamos a ver ahora a continuación, amados hermanos, ¿qué significa en la palabra de Dios la fe establecida del cuerpo? Vamos a ver qué significa eso. Porque la mensajera del Señor habla de eso en primeros escritos, y vamos a ver que la fe establecida, la fe establecida de los mensajeros, vamos a encontrar que en primeros escritos es el mensaje o el triple mensaje angélico, que es lo que tú y yo tenemos que estar predicando. Vamos a ver entonces, amado, esta hermosa cita. Primeros escritos, página 258. Vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme. Y ahora escuchen. Negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Muchas veces, muchos directores de iglesia y pastores agarran esta cita y la sacan de contexto diciendo, ustedes ven que la mensajera de Dios vio una compañía, la mensajera de Dios vio una compañía que estaba firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Y dicen que la fe establecida del cuerpo es la iglesia, y no es así. Vamos a ver qué es la fe establecida del cuerpo. El cuerpo es el grupo de personas, ¿verdad?, que constituyen la iglesia. Ese es el cuerpo. Pero vamos a ver ahora cuál es la fe establecida de ese cuerpo. Si usted está cumpliendo con eso, quédese allá en los bancos. Pero si no está cumpliendo con eso, vamos a ver entonces. Vamos allá a la declaración. Vamos a leerla nuevamente. Vi que una compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Ahí está. La fe. ¿Cuál es la fe establecida del cuerpo? Sigamos leyendo. Dios miraba con aprobación a esa compañía. Me fueron mostrados 3 escalones. ¿Cuánto? 3 escalones. Ahora la mensajera aquí está diciendo, y me voy a parar un momento, que ella vio una compañía en una visión, y que esa compañía se mantenía de pie, bien guardada y firme. Recuerden la palabra columna. ¿Se acuerdan? Firmeza. Ahí está. Fortaleza. Y que esta compañía negaba su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Ahora vamos a ver cuál es ese grupo que quiere y ha querido trastornar la fe establecida del cuerpo. Vamos a ver, y que Dios miraba con aprobación a esa compañía. Vamos a ver quién es esa compañía y quiénes son los que trastornan la fe establecida del cuerpo. Vamos a ver. Me fueron mostrados 3 escalones. Y ahora escuchen, los mensajes del primero, el segundo y el tercer ángel. Ahora, yo te pregunto, ¿se está predicando el mensaje de los 3 ángeles en la iglesia? Claro que no. Claro que no. Son personas, ministerio de sostén propio, ministerio de verdad presente, lo que están predicando los mensajes de los 3 ángeles. Ahora, esos fueron los 3 escalones que a ella le fueron mostrados. Y ahora mira lo que el ángel le dijo a ella. Interesante. Dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. Ahora yo te pregunto, ¿ha movido no un bloque? No. Ha movido un montón de bloques. Cuando se le pasa por encima a la palabra de Dios, ordenando a las mujeres como pastora, permitiéndole que bauticen. Cuando se está de acuerdo con la agenda LGTBQ+. Cuando se hace negocio fraudulento como el que hizo Adra. ¿No se están moviendo los bloques de estos pilares? Claro que sí. Claro que sí. Y aquí dice claramente: dijo mi ángel acompañante,
Ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. Hay un ay de lamento para aquellos. Así que dirigentes, ministros y pastores que ven este mensaje, ténganse mucho cuidadito con ustedes querer mover uno de esos bloques o de esas clavijas. Y aquí ya hemos visto que esa compañía que ella vio, guardada y bien firme, son aquellos que niegan su apoyo. Ojo con esto, esta palabrita, niegan su apoyo a lo que trastornan la fe establecida. Hemos visto que la fe, vamos a descifrar varios mensajes que hay aquí en esta declaración. En primer lugar, esa compañía que está de pie bien guardada son aquellos que ponen en alto los pilares de nuestra fe, predican los mensajes de los tres ángeles, que viven a la ley y al testimonio. Esa es esa compañía. Número 2. Esa compañía dice que ha negado su apoyo a aquellos que quieren trastornar la fe del cuerpo. Los que trastornan la fe del cuerpo son aquellos que están a favor de la apostasía, a favor de las abominaciones, a favor de todo lo que se está viendo hoy día. Esos son los que quieren trastornar la fe del cuerpo. Ahora, noten ustedes que en la parte de arriba dice que la compañía de la verdad presente ha negado su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe. Interesante, cuando yo me puse a investigar esta declaración y me puse a meditar en lo que Elena de White le fue mostrado, cuando dice que la compañía de la verdad presente niega su apoyo, ¿saben qué? ¿A qué se está refiriendo? Cuando niega su apoyo, se está refiriendo a que cualquier persona, cualquier hermano que lea esta declaración con ayuno y oración y ve que no se está predicando los 3 escalones y que se está de acuerdo con la agenda LGTBQ+, con la ordenación de la mujer, con estas brincaderas y esta bailadera, cuando dice aquí que esta compañía firme niega su apoyo, es que no le envía su diezmo ni sus ofrendas. A eso se refiere, que no le dice aquí, negando su apoyo a aquellos que quieran trastornar la fe establecida del cuerpo. Y el contexto de la declaración dice cuál es la fe establecida. Los 3 escalones, que son los 3 mensajes de los 3 ángeles. Entonces usted no puede apoyar lo mal hecho. Si usted está enviando su dinero para un lugar donde usted ve que no se está haciendo la obra de Dios, usted participe también. Lo estamos demostrando con el espíritu de profecía. Y hay un ay para aquellos que muevan un solo bloque o una clavija de la palabra establecida. Hasta ahora estamos siendo claros y diáfanos. Estamos leyendo única y exclusivamente la palabra de Dios, que la constituye la Biblia y el espíritu de profecía. Ahora, otra pregunta. ¿Qué características tienen los que están en la iglesia pero no son baluarte? Vamos a ver qué características tienen los que están en la iglesia pero no son baluarte. Vamos a ir. Hay una matutina llamada Cristo Triunfante. En la página 237 dice la mensajera allí la característica de los que están en la iglesia pero no son baluarte. No la protegen. Recuerda que el baluarte era para proteger a la ciudad en el antiguo Israel. Los que están en la iglesia y no son baluarte, no la protegen. Vamos a ver quiénes son. Hay muchos que afirman ser seguidores de Cristo, cuyos nombres figuran en los libros de la iglesia. No es lo mismo tener el nombre en los libros de la iglesia que tenerlo en los libros del cielo. Y hay muchos, dice la mensajera, que afirman ser seguidores de Cristo, cuyos nombres figuran en los libros de la iglesia. Aunque no han sido baluarte en la iglesia, los nombres están ahí, pero no son baluarte en la iglesia. Es al recibir la verdad con sencillez y practicando la verdad como se santifica el alma. ¿Cómo es que el alma se santifica? Estando en un banco, escuchando todo lo que el otro dice allí y siguiendo el ritmo que lleva la iglesia. No. Es al recibir la verdad con sencillez y practicando la verdad como se santifica el alma. Pero hay muchos en los libros de la iglesia que aunque están allí, no son baluarte. Quieren proteger la iglesia a base de mentira y fraude. Pero la iglesia se protege llevando la verdad para que los hermanos despierten, amados hermanos. Entonces, esas son las características de aquellos que están en la iglesia, pero no son baluarte. ¿Por qué? Porque no han sido santificados con la verdad. No reciben la verdad con sencillez.
amados hermanos, no reciben la verdad con sencillez. Ahora, otra pregunta. ¿Qué profecía se cumplió en la vida de todos los que fueron borrados por su fidelidad? Vamos a ver qué profecía se cumplió. ¿Qué profecía se cumplió o se cumple en aquellos que fueron borrados por su fidelidad? Vamos a ver entonces. Porque estamos dando razón aquí, ¿verdad? Con la palabra un así dice Jehová. Conflicto de los siglos 370. Muchos fueron perseguidos por sus hermanos. ¿Por quiénes? Por sus hermanos. Y mira cómo le llama la mensajera. Incrédulos. Porque hay muchos hermanos. Si le llama hermano, no son los de afuera. Porque tú, al de afuera, muy pocas veces tú le llamas hermano. Muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. Y ahora, miren para qué. Está más claro que el agua. Miren para qué. Para conservar sus puestos en las iglesias. ¿Se acuerdan del ejemplo de Pilato? Dice la historia que mientras Pilato estaba en su indecisión allí, en el populacho, entre si se decide por Cristo o se decide porque el pueblo le gritaba, si no le crucifican, no eres amigo de César. Y Pilato sabe que si se hacía amigo de Jesús, perdía su puesto. Y en esa indecisión, dice la inspiración divina en el conflicto de los siglos, que se abrió paso por en medio de la muchedumbre un soldado entregándole una carta donde la carta decía, la carta era de su esposa y la carta decía, no tenga nada que ver con el justo porque he padecido mucho por causa de él. Pilato tuvo bastantes evidencias para decidirse, pero era tanta la presión del populacho que le gritaba crucifícale, que se lavó las manos y entregó la orden para que crucifiquen a Jesús. Amado hermano, ¿sabe lo que dice la Biblia? Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Lo que más Pilato temía, cuando pasaron unos días de la crucifixión, ¿sabe lo que pasó con Pilato? Dice la historia. Le quitaron el puesto y él se frustró y se suicidó, y así murió Pilato. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. A lo mejor tú estás allí en la iglesia, defendiendo un cargo, defendiendo tu postura. O también vamos a llevarlo a nivel social. Tú estás quizá participando de una injusticia en tu empleo, sabiendo que tu compañero es inocente, por tú no perder el puesto. Pues mira lo que dice aquí. Muchos fueron perseguidos por sus hermanos incrédulos. ¿Y para qué lo perseguían? Para conservar sus puestos en las iglesias. Algunos consintieron en guardar silencio respecto a su esperanza. ¡Wow! Clarísimo. Algunos consintieron en guardar silencio. Hay muchos que saben la verdad y están como con un zipper calladito. Porque no quieren. Si me pongo a decir lo que Sandy está diciendo, voy a tener los mismos problemas que él está teniendo. Tremendo, amados hermanos. Pero otros sentían que la fidelidad para con Dios les prohibía tener así ocultas las verdades que Él les había comunicado. Dios siempre va a tener sus hijos fieles. Dios siempre va a tener esos 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. No pocos fueron excluidos de la comunión de la iglesia, por la única razón de haber dado expresión a su fe en la venida de Cristo. Esta cita está siguiendo la historia de los mileritas. Muy valiosas eran estas palabras del profeta dirigidas a los que sufrían esa prueba de su fe. Y ahora viene el texto que citamos, para que ustedes vean que no está fuera de contexto, de Isaías 66:5. Vuestros hermanos, los que os aborrecen y os niegan por causa de mi nombre, dijeron, glorifíquese Jehová, mas Él se mostrará con alegría vuestra y ellos serán confundidos. Todo el que está participando del error, del embute, de la mentira, de la falsedad, del fraude en la iglesia, a sabienda de lo que dice el Espíritu de profecía en la Biblia, va a salir confundido. Y Dios se va a glorificar en aquellos hijos de Él que estén predicando su verdad. Pero aquí esta cita, amados hermanos, está clarísima, que muchos prefieren
a estar en falsedad por conservar sus puestos. Está clarísima. Y yo te voy a regalar, repito, te voy a regalar el material, que es un material que a mí me lleva tiempo, ¿verdad? Pero de gracia recibiste, das de gracia. Amados hermanos, está clarísima la palabra de Dios. Y estos que guardan silencio, ahora que la posa, ahora sí nos estamos metiendo en agua caliente. Mira, estos que están aquí, que para conservar su puesto, consintieron en guardar silencio, están en Apocalipsis 21, versículo 8, en el renglón de los brujos, los hechiceros, los adúlteros. Sí, porque una gente que guarde silencio, sabiendo la verdad, ¿cómo se le llama? ¿Qué calificativo tú le pones a una gente que sepa la verdad y no la dice por miedo a perder su puesto? Cobarde. ¿Y sabe lo que dice la Biblia de los cobardes? Vamos allá. Vamos allá para que ustedes vean lo que dice la Biblia de los cobardes. Están en la lista de los que se perderán. Apocalipsis 21, 8. Y no solamente en la lista, ocupan el primer lugar en la lista. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, ahí se repite, los mentirosos son esos cobardes también, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes. Entonces, la pregunta surge, ¿quieres tú seguir siendo un cobarde o te quieres llenar de valor? No importa, ellos no te van a comer. Llénate de valor, defiende la verdad, porque los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Amados, cuando usted tiene la verdad, aunque usted no quiera decirla, usted tiene que decirla. Y fue lo que le pasó al profeta Jeremías. Hay muchas veces que yo oro y hasta lloro para yo predicar estos mensajes porque sé que alimentan odio en algunos y eso no es lo que yo quiero. Yo no quiero alimentar odio, yo quiero alimentar el amor. Pero el amor no es ciego, el amor dice la verdad. Jeremías no quería decir la verdad, pero mira lo que él expresa en su libro, Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Jeremías está bravo con Jehová, porque no es fácil, hermano, esta carga no es fácil. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. No podemos. Pablo decía, ay de mí si no anuncio el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Pues Jeremías llegó un momento porque era que le daban golpe. Pasur tenía a Jeremías a coger la loma, dándole golpe y encerrándolo a cada rato. Y los líderes, cada vez que Jeremías traía la profecía. Y llegó un momento que Jeremías dijo, no, pero ya yo no voy a hablar más en su nombre. No voy a hablar más en su nombre. No me acordaré más de él. Pero dijo, no puedo. Es que la palabra es como un fuego en mi corazón, que arde, que está metido en mis huesos. Amado, cuando esta verdad llega a ti, es imposible que tú la calles. Es imposible. No. Mientras Dios me dé aire para respirar y un poquito de salud, que es lo que más les pido, yo estaré diciendo la verdad. No para mi gloria, sino para gloria de su nombre. Amados hermanos, no podemos callar. No podemos. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que Elena de White y toda su familia, cuando ellas descubrieron la verdad que predicaba Guillermo Miller, fueron borrados de la iglesia metodista? Sí, Elena de White, perdonen que a veces se me traba la lengua. Tengo que aprender a predicar. Estoy orando a Dios para que me ayude. Elena de White y toda su familia le borraron de la iglesia metodista. ¿Saben por qué? Porque ella descubrió, y su familia, la verdad de que predicaba Guillermo Miller. ¿Dónde está eso, Sandy? Vamos a verlo ahora también, porque aquí hablamos con la palabra de Dios. Sí. Amados hermanos. Bueno, esta declaración está en un artículo de nota biográfica, amados hermanos, en la página 279. Allí dice claramente, quiero ponértela aquí, déjame ponerle un color, claramente lo que pasó con Elena de White. Te lo voy a poner. Ustedes se van a encontrar que esta declaración casi no aparece en muchos libros, pero en nota biográfica ustedes la van a encontrar en la 279.
La estoy poniendo un poco grande aquí porque tenía un color blanco y quiero ponerle amarillo que se vea. Ya lo tengo, amados hermanos. Paso con ustedes de inmediato. Mírenlo aquí. Mírenlo aquí. Y está. El domingo siguiente, al principio de la reunión, el pastor leyó nuestros nombres, 7 en total. Declaró que no se nos expulsaba por mal alguno. Lo expulsaron a todos, pero no encontraron razón. No le acusaban de ningún pecado a Elena de Guaya y a su familia, sino por causa de su fe. De modo que ya dice aquí, el domingo siguiente, al principio de la reunión, el pastor leyó nuestros nombres. Eso es lo que hacen cuando te leen los nombres en ese concilio, en esa junta, que no quiero ver a nadie. El domingo siguiente, al principio de la reunión, el pastor leyó nuestros nombres. 7 en total eran su familia. Pero el pastor declaró que no se nos expulsaba por mal alguno. Fíjate qué contradicción. Entonces, ¿por qué lo expulsaban? Por el conocimiento de la verdad. Amados hermanos, estaba profetizado que eso nos ocurriría a todo lo que se levanten de parte de la verdad. Ya yo te he leído los textos, te he leído en qué debemos refugiarnos, te he leído las declaraciones. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer con estas declaraciones? ¿Qué tú vas a hacer? Es mi deseo, es mi oración, que si tú eres una persona que está pasando por momentos como lo que Carlos pasó, ¿se acuerdan de la entrevista que le hice a Carlos de Ecuador? Que Dios te dé fortaleza, persevera en la verdad triunfará. Aunque suframos, dice un himno, si sufrimos aquí, reinaremos allí en la patria celestial. Si tú estás sufriendo por causa de la verdad, sigue orándole al Señor. Yo voy a orar por ti también, pero sigue de parte de la verdad. No te detengas, porque muy pronto se va a decidir entre el que sirve a Dios y el que no lo hace. Un abrazo, te quiero mucho. Ahora voy a orar por ti. Amado Padre, gracias por tu palabra. Que toda gloria, honra, sempiterna sean para ti, Señor. Oh Dios eterno, que estas verdades despierten no la admiración de un servidor. No, yo soy un gusano miserable que necesito de tu gracia. Que despierten, Señor, el deseo intenso de escudriñar a profundidad tu palabra y de una consagración a ti, Señor. Oh Padre, gracias por estas verdades. Sigue arrojando luz sobre tu siervo. Sigue, Señor, iluminando mi vida. Te pido por los enfermos de esta comunidad y de todos aquellos que vayan a ver la prédica. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque muchas peticiones que hicimos ayer ya hoy han sido contestadas, Señor. Hemos recibido noticias de que el niño que le iban a amputar la pierna, ya los médicos encontraron que el cáncer desapareció. Alabamos tu santo nombre por siempre, Señor. Gracias por ello. Porque tú dijiste que cuando un grupo de hermanos se unen en oración, tú vas a hacer maravilla y tú lo estás cumpliendo. Te oramos por todos nuestros hermanos en la ancha faz de la tierra. Tú conoces las diferentes condiciones que ellos tienen, Señor, pero la condición que más me preocupa es la espiritual. Te rogamos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu impregne estas verdades de modo tal que ellos aprendan a defender y a dar razón de su fe. Te lo rogamos en el nombre y por los méritos sagrados de tu Hijo Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos sin fin. Amén, amén. Bien, mis amados hermanos, gracias por estar allí escuchando el mensaje. Yo espero que tú compartas este mensaje con tu grupo de WhatsApp, con tu grupo pequeño, con tu grupo de iglesia. Llénate de valor. Recuerden el canal secundario, no se olviden de él, porque estamos trabajando en el canal secundario que se llama Escuela de Profecías. En este video debajo, en la descripción, hay un enlace que te va a conducir allí. Ve y suscríbete, que es completamente gratis. Así que sigue apoyando nuestro ministerio. Ahí está nuestro número. Usted puede contactarnos a través del WhatsApp, porque nosotros dependemos única y exclusivamente de Dios a través de ustedes. Gracias, un abrazo, les quiero a todos. Y si Dios se lo permite, nos encontraremos en otro tema. Bye. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro.